Capítulo primero, sexta parte. Se recordará que el tribuno de Cayo Graco, allá en el año 123 antes de Cristo, la corrupción de la justicia por parte de los senadores había obligado a privarlos del derecho a formar parte de los jurados, y que este privilegio se otorgó a los caballeros. Sin embargo, dentro de unos 30 años, el mismo mal había crecido a tal altura entre los caballeros como para llamar en voz alta a una reforma. En consecuencia, en el año 91 antes de Cristo, Marcus Divius Druso, un tribuno, presentó una propuesta para reformar el Tribunal de Justicia y por lo tanto incurrió en la enemistad mortal de toda la orden de caballeros. Con esto propuso nuevas leyes de tierras y nuevas leyes de trigo, que aumentaron el odio a la orden senatorial hacia el pueblo. Estas leyes pasaron, pero el Senado las declaró nulas y sin efecto. Druso también había entablado negociaciones con los italianos para asegurar para ellos la ciudadanía romana. Fue denunciado en la casa del Senado como un traidor y de camino a casa fue asesinado. Los italianos, al ver que su última esperanza se había ido, se levantaron en rebelión y se dispusieron a formar un nuevo estado propio que se llamaría Italia. Habían soportado durante mucho tiempo una parte igual en las cargas del Estado. Habían ayudado a someter a Jugurta y habían tenido un papel importante en la derrota de las huestes bárbaras. Ahora estaban decididos a que, si tuvieran que soportar una parte igual de las cargas del Estado, tendrían voz también en los asuntos del Estado. Y si ellos no podían tenerlo en el Estado romano, lo tendrían en uno de los suyos. Roma estaba decidida a no permitir esto si pudiera evitarlo, pero en la guerra que siguió, las primeras campañas fueron desastrosas para las armas romanas y aunque posteriormente se obtuvieron algunos éxitos, fueron no decisivos. Pronto encontró su tesoro vacío y encontró que el descontento surgió en distritos que no se habían revelado. Druso había sido asesinado en el año 91. La guerra por la franquicia inmediatamente siguió y los peligros y angustias de Roma se volvieron tan amenazantes que en la última parte del año 90 a.C. se aprobó una ley que otorgaba el derecho al voto a todos los italianos. Comunidades que en el plazo de 60 días entregaran sus nombres al pretor en Roma lo podrían hacer. Y se aprobó una tercera ley poco después, dotando de poder a los magistrados romanos en el campo para otorgar la franquicia a todos los que la recibirían. De esta manera, las fuerzas de los insurgentes estaban tan debilitadas que la guerra pronto se cerró. El fin de la guerra en el campo fue solo la señal, debido a la renovación de la contienda en la arena política de la ciudad. Todas las viejas disputas se renovaron con mayor amargura y los italianos recientemente liberados eran un nuevo elemento en la lucha. Su poder de voto se incorporó al de tribus ya existentes, lo cual era solo para robarles en gran parte el valor de sus votos. Esto los hizo descontentos desde el principio. Agregado a todas las amarguras de las facciones y las rivalidades de todas las clases que tenía algún poder político en absoluto, ahora había angustia y ruina que afectó a todas las clases. Y además de todo esto, Mitrídates, rey del Ponto, aprovechándose de la guerra social en Italia, se había propuesto reducir todo Oriente en sujeción a él. Los gobernadores romanos habían hecho tal uso tiránico de su poder que todas las provincias del Oriente estaban dispuestas a rebelarse en la primera oportunidad justa que se ofreciera. Las flotas de Mitrídates, saliendo sobre el Mar Negro, vertido a través del Helesponto y los Dardanelos hacia el archipiélago griego. Todas las islas y las provincias de Jonia, Caria y Lidia, aprovechándose de esto, se levantaron de inmediato en decidida rebelión y dieron muerte a muchos miles de residentes romanos.
No solo los gobernadores, sino también los comerciantes, los banqueros, agricultores de los impuestos, con sus familias, fueron asesinados de manera promiscua. El mismo Mitrídates, con un poderoso ejército, siguió cerca del éxito de su flota, cruzó el Bósforo y penetró en Grecia, que lo recibió como libertador. Todo esto obligó a Roma a declarar la guerra a Mitrídates, pero esto fue solo para profundizar sus propios concursos locales, porque hubo una amarga rivalidad y contención sobre quién debería ordenar a los ejércitos que se enviaran contra Mitrídates. Marius seguía siendo un gran favorito, pero ahora había un fuerte rival de su popularidad en la persona de Lucius Cornelius Sulla. Lucius Cornelius Sulla. Sulla había sido uno de los mejores ayudantes de Marius para poner fin a la guerra jugurtina y también para derrotar los teutones y los cimbri. Se hizo el favorito de los soldados, permitiéndoles que se entregaran al saqueo y a todo tipo de licencia. Antes de la guerra social ya había hecho un viaje al este con un ejército. Había derrotado a uno de los generales de Mitrídates. Había restablecido durante un tiempo el orden en las provincias orientales y había recibido una embajada de los partos que fue enviada para solicitar una alianza con Roma en el año 92 a.C. Regresó a Roma en el año 91 a.C. y tanto a él como a Marius se les dio el mando en la guerra con los italianos. El éxito de Sulla fue más marcado que el de Mario, y no faltaron los que quisieran avivar los celos entre los dos comandantes al afirmar que el éxito de Marius contra Jugurta y los bárbaros se debió más a las habilidades de Sulla que a las de Marius. Sulla era miembro de la aristocracia, un patricio de la sangre más pura, pero había hecho una inmensa oferta por el favor de la población al exhibir en la arena un centenar de leones africanos. Todo el mundo en Roma y en realidad en toda Italia sabían que la contienda por el mando de las tropas en la guerra mitradática estaba entre Marius y Sulla, y todos sabían que la contienda se mantenía. Sulla y el partido senador contra Marius y el pueblo. El concurso se profundizó y era cada vez más evidente que en el estado actual de las cosas no se podía decidir sin una crisis. Una tribuna, Sulpicius Rufus, propuso la adopción de una serie de leyes que decían lo siguiente. Número uno, que a Marius se le debería dar el mando en la guerra mitradática. Dos, que se debería otorgar más poder a los nuevos ciudadanos y más valor a sus votos, aumentando el número de tribus y disminuyendo los nuevos ciudadanos de todas las tribus. Tres, que cualquier senador que tenía una deuda de más de 2,000 denarios debería perder su asiento. Cuatro, y que aquellos que habían sido desterrados en sospecha de haber alentado la revuelta italiana debían ser recordados. Estas propuestas solo agravaron la confusión de los partidos aturdidos. La propuesta de dar el mando a Marius agradó a la mayoría del pueblo, que a favor de los nuevos ciudadanos consiguieron la influencia de todos estos, pero la propuesta de aumentar el poder de sus votos fue fuertemente rechazada por los antiguos votantes, porque disminuiría el valor de sus propios votos. La propuesta de destituir a los senadores que correspondían a las disposiciones de la ley fue solo para llevar a la guerra a todo el Senado intentando recortar su poder. Y nuevamente, la propuesta a favor de Marius solo despertó tanto al Senado como a Sulla a la oposición más decidida. Pero a pesar de todo, pronto se hizo evidente que Rufus llevaría a cabo todo su plan. Los cónsules
Sula, que fue uno de ellos, para evitar que la legislación proclamara el día festivo. Rufus armó su partido y expulsó a los cónsules del foro. Los obligó a retirar la proclamación de una festividad y cumplió sus leyes. Pero Sula se puso a la cabeza de sus soldados y marchó a la ciudad, y por primera vez un cónsul romano entró en la ciudad de Roma a la cabeza de las legiones de la República. Hubo resistencia, pero fue completamente en vano. Marius escapó a África. Rufus fue apresado y asesinado, y otros 12 de los líderes populares ejecutados sin un juicio. Sula, a la cabeza de sus tropas y apoyado por el Senado, resolvió los asuntos a su gusto y con sus legiones partió hacia el este a principios del año 87 a.C. Tan pronto como Sula había salido de Italia, uno de los cónsules, Sina, se puso a la cabeza del pueblo y propuso llevar a cabo las leyes de Rufus. Los nuevos ciudadanos se habían reunido en masa para ejercer su derecho al voto. El otro cónsul, en representación de Sula y el Senado, desplegó una fuerza armada y ordenó a los votantes reunidos que se dispersaran, y porque se negaron, fueron talados donde estaban. Y el foro entonces estuvo colmado de cuerpos de los muertos. Nunca, nunca se había presenciado una escena de masacre en Roma desde que se colocó la primera piedra de la ciudad. Front. Sina y las tribunas huyeron, pero fueron a reunir a los soldados como Sula lo había hecho ante ellos. Marius también regresó con 1000 jinetes de Numidia y apenas había pisado tierra en Italia cuando se le unieron 5000 de sus veteranos, y con sus 6000 hombres se unió a Sina a las puertas de Roma. El Senado había hecho preparativos para una vigorosa defensa, y para prevenir el atentado amenazado, emitió proclamas, haciendo todas las concesiones y otorgando todos los privilegios que se habían exigido. Pero todo fue en vano. No se podía confiar en ellos. Marius y Sina empujaron hacia adelante y después de una breve resistencia, la ciudad se rindió y los dos generales entraron con sus tropas. Siguió una terrible masacre. 50 senadores y 1000 caballeros fueron asesinados, además de un gran número de sus partidarios, y durante muchos días la ciudad fue entregada a un reinado de terror. Estos fueron los últimos días del año 87 a.C. Marius murió el 13 de enero del año 86 a.C. Sina, apoyado por sus tropas, se convirtió virtualmente en dictador y gobernó Roma durante 3 años. Sula tuvo éxito en todas partes contra Mitrídates y en el año 84 se concertó una paz, en la que Mitrídates fue reducido al puesto de vasallo de Roma.